Bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración número 145. Esta escuela especial en este año jubilar, viviendo todos como peregrinos de la esperanza. Hoy el señor arzobispo nos presentará la oración del rey David en su primera parte. Estos puntos resumen la esencia de la oración de David, que es una mezcla de asombro, de humildad y de gratitud ante el pacto eterno y la fidelidad a Dios. Los puntos esenciales de la oración de acción de gracias del rey, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, los versículos 18 a 29, son así. Primero, adoración y reconocimiento de la grandeza de Dios. David se maravilla ante la grandeza, el poder y la soberanía de Dios, reconociéndolo como el único y el verdadero Dios. Segundo, su humildad personal. A pesar de sus logros y posición, David se muestra consciente de su propia pequeñez ante la majestad divina y se pregunta por qué Dios ha elegido para bendecirlo a él y a su familia. Tercero, gratitud por la promesa divina. David expresa su agradecimiento por la promesa de Dios de establecer su casa y linaje para siempre, lo que reafirma el pacto eterno con él y su descendencia. Sigue el testimonio de la fidelidad de Dios. La oración destaca la fidelidad, misericordia y amor inagotable de Dios hacia David y el pueblo de Israel, evidenciando la relación especial entre Dios y su pueblo. Y por último, compromiso con el pacto. David reafirma su confianza en el pacto divino y su esperanza en la continuidad de la bendición para su casa y para futuras generaciones. Escuchemos ahora al profesor de Sagrada Escritura, don Juan Félix. Ante Jesús sacramentado, con el señor arzobispo deseamos seguir aprendiendo a orar, orando con los grandes personajes de la Biblia. Hoy lo haremos de manos de David, el modelo ideal de rey en Israel, cuyo linaje lleva consigo la promesa del nacimiento del Mesías. David, cuyo nombre, vocalizado de otro modo, significa amado, era el menor de los 8 hijos de Jesé, de la tribu de Judá, que vivía en Belén. 3 de sus hermanos mayores eran soldados del rey Saúl, y David se dedicaba a pastorear el rebaño de su padre, destacando también por su habilidad para tocar instrumentos musicales. El rey Saúl, tras un breve periodo de amistad con Dios al inicio de su reinado, al final cae en desgracia ante él por su prepotencia y desobediencia. Es entonces cuando Dios va a poner los ojos sobre el más pequeño de los hijos de Jesé y va a enviar a Samuel para que lo unja en secreto como nuevo rey. Comienza así el recorrido de David entrando al servicio de Saúl, ganando fama entre sus generales y ministros, gozando de la amistad de Jonatán, hijo de Saúl, y sufriendo por todo ello las envidias del entonces rey. Obligado a huir, vivirá como prófugo en el desierto, hasta que tras la muerte de Saúl es elegido rey por su tribu, Judá, y al cabo de 7 años por el resto de las tribus. Así, bajo su corona, se unifica todo el pueblo de Israel. David es presentado adornado de todas las cualidades físicas, morales y espirituales. Fiel en la amistad, justo y noble con los enemigos, hombre de estado, poeta y músico. Conoce lo que es el pecado, pero también conoce el arrepentimiento y experimenta lo que es el perdón y la misericordia de Dios. Si se mostró grande en sus conquistas militares, aún más lo fue en su piedad para con Dios.
David sabía que el verdadero rey de Israel no era él, sino Dios. Por eso convirtió la ciudad de Jerusalén que había conquistado no solo en la capital de su reino, sino también en la ciudad santa, mediante el traslado a ella del Arca de la Alianza. Sin embargo, este traslado, narrado en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, va a generar un doble problema. Por una parte, el arca necesitaría un templo. La construcción de un templo junto al palacio del rey era una práctica común en la cultura de los pueblos de su época como medio para asegurar la protección de Dios sobre él y su dinastía. Pero por otro lado, su mujer, la hija de Saúl, va a quedar estéril como castigo por haberse burlado de David y de su alegría ante el arca de Dios. Pues bien, el capítulo 7 del segundo libro de Samuel viene a solucionar ambos problemas. Por un lado, David proyecta la construcción de un templo, pero Dios se le adelanta. No va a ser David el que, construyendo un templo, intente atraer la piedad de Dios para que le conceda un linaje, sino que será Dios el que lo llevará a cabo por propia iniciativa, gratuitamente. Así se lo comunica a David a través del profeta Natán. El Señor te anuncia que Él te edificará una casa. Cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas y consolidaré su reino. Él edificará una casa en honor de mi nombre, y yo mantendré el trono de su realeza para siempre. El oráculo de Natán juega con el doble significado de la palabra hebrea bayit, que significa casa material, pero también significa casa en cuanto linaje, estirpe, descendencia. A él, que procede de Belén, casa del pan, y que había querido edificar una casa para el Señor, ahora es Dios el que le hace la promesa de darle una casa, un linaje que va a permanecer para siempre. Siglos después, la conquista de Jerusalén por parte de Babilonia y la deportación del rey pareció hacer fracasar esta promesa divina. Sin embargo, no fue así. Dios tenía reservado un cumplimiento más pleno y perfecto de sus palabras en su Hijo. Así lo escuchamos en las palabras del ángel a María. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Desde aquí se comprenden mejor las palabras que fueron dirigidas a David. Dios no había prometido el mantenimiento eterno de un reino temporal, sino el advenimiento de un reino espiritual que vendría a liberar a todos los hombres de la esclavitud del mal y del pecado. Y esto vendría precisamente de un descendiente de David, el pastor rey conforme al corazón de Dios. Ante esta promesa divina, David agradece a Dios el que se haya fijado en la humildad de su siervo y el que le haya agraciado con su misericordia. Así comienza la oración que a modo de Magnificat eleva David en acción de gracias a Dios. ¿Quién soy yo, mi dueño y Señor, y quién la casa de mi Padre, para que me hayas engrandecido hasta tal punto? Y por si esto fuera poco a los ojos de mi dueño y Señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. ¿Qué más podría decirte David? Tú conoces a tu siervo, has realizado esta gran proeza por tu palabra y según tu corazón. Por ello eres grande y no hay nadie como tú.
Delante de Jesucristo presente en la Eucaristía, lo que os toca hacer también ahora este turno de adoración, en la adoración perpetua, tenemos la figura colosal que empezamos hoy y que durará 3 catequesis sobre el rey David. Es podríamos decir, un pecador, pero un hombre totalmente creyente, totalmente volcado en la voluntad de Dios. La mejor definición que da del rey David la Escritura es que era un hombre según el corazón de Dios, un hombre según el corazón de Dios. Pero en nosotros, en nuestra escuela diocesana de oración, de aprender a orar orando, este primer momento de presentar la figura del rey David como orante para que nos enseñe también nuestra vida de oración, nos recuerda 3 momentos que yo voy a tratar de explicar. Primero, el rey David, pecador creyente, según el corazón de Dios, nos descubre una preciosa manera de vivir en acción de gracias. Que, por cierto, algunos de los salmos se atribuyen a él, como sobre todo también a Salomón, a su hijo, pero lo que sí es verdad es que es un hombre de la acción de gracias, porque es un hombre humilde. Primera característica de la oración del rey David, la acción de gracias, porque es un hombre humilde. Segundo, que voy a hablar es de la alabanza. No hace muchos años estuve con los sacerdotes de los últimos 10 años, de los quinquenales, podríamos decir, y también 10 años. Estuvimos en Tierra Santa y recuerdo que visitamos una de las sinagogas de allá de Jerusalén y nunca olvidaré que tenían como mucha memoria del rey David y era una oración de alabanza. Es decir, era cantar la alabanza. Se parecía mucho a aquellos momentos que estuvimos nosotros de oración en la sinagoga, en silencio, pues muy parecido a lo que son nuestros encuentros de la renovación carismática o de una alegría que se veía tocando las palmas, una cosa como una oración que en el mundo judío, siguiendo la huella del rey David, pues se veía que era una alabanza continua al Creador, al Salvador, ¿no? A Dios. Y la tercera, que yo creo que esto también es impresionante, el rey David es el rey que ora danzando, es decir, casi baila de alegría por el amor de Dios. Es muy típico en esa oración cuando él va haciendo hasta piruetas delante del arca y que no le importa hacer el ridículo por Dios, de tal manera que se ríen de ellas algunas personas y una, como veíamos, nos comentaba nuestro hermano biblista, pues nos comentaba eso tan bonito de que queda la mujer que se ríe estéril. Pero es importante porque el rey David nos explica lo que es esa oración que se hace danza de alegría, gozo, baile de alegría, ¿no? Recuerdo que dando ejercicios espirituales en Tierra Santa, concretamente en Nazaret, fuimos un grupo también hace muchos años, yo era sacerdote entonces, y quisimos hacer un grupo de unos 40 casi sacerdotes, hicimos la ruta del padre Charles de Foucauld, de San Carlos de Foucauld. Recuerdo que estuvimos rezando, adorando y luego fuimos a ver a las clarisas, donde estuvo 3 años viviendo como demandadero, como criado de las monjas, estuvo viviendo Carlos de Foucauld. Recuerdo que cuando llegamos allí los 40 sacerdotes nos dice la clarisa que era una religiosa francesa, nos hablaba en francés con la Biblia de Jerusalén, nos dice a todos los sacerdotes, mirad a Nazaret. Y ahí estuvimos mirando y nos leyó un pasaje de Sofonías, que a mí me impresionó mucho, que dice así, y que está toda la espiritualidad de la oración del rey David. Dios baila de alegría por ti. Dios danza de alegría por ti.
Esto es un poco la tercera y última parte de la oración del rey David en esta primera fase que estamos viendo, la oración del rey David para ayudar a nuestra vida de oración, que sería la acción de gracias, la alabanza, el gozo que tiene el rey David, que es un hombre pecador, como vamos a verlo también, pecador y creyente, según el corazón de Dios, pero que se deja llevar también por sus pasiones. Un hombre que además vive con los sentimientos del corazón del Señor, pero que también tiene su propia realidad. Sin embargo, es un hombre muy amado, muy querido, porque era humilde y porque vive una pasión por el Señor que le lleva incluso, vuelvo a repetir, hasta si es preciso, danzar y bailar delante del Arca de la Alianza, hasta hacer el ridículo, tanto que aquella que estaba en el balcón y que pues tenía sus esperanzas puestas en muchas cosas del rey David, incluso y que queda estéril, dice el texto de la Escritura, viendo hacer piruetas y viendo que danzaba como un bufón, dice ella, ¿no? Pues se escandaliza de que una personalidad tan grande sea capaz de ser como un niño y sea capaz de tener esa vivencia profunda de una oración que le lleva a danzar y a bailar. Lo que nos decía a nosotros esta francesa, esta mujer, Clarisa, en Nazaret, a los cerca de 40 sacerdotes que daba yo los ejercicios espirituales entre Nazaret y Jerusalén, y nunca olvidaré cuando nos decía: mirad, Dios baila de alegría por ti. Dios danza de alegría por ti. Mirad, casi nunca nos dicen, casi nunca, es una pena, porque tenemos a veces por eso una espiritualidad y una relación con Dios tan triste. Hoy Dios nos aguanta, hoy Dios está a punto de castigarnos a todo, hoy Dios, ves que Dios se complace en ti, está hartito de esta humanidad, está harto, y de tu vida, está harto, no te aguanta. Pues ¿cómo podemos decir eso? Cuando lo que explica precisamente en nuestra relación con Dios es que Dios baila de alegría por ti. Vamos, estos 3 puntos que siempre, más o menos en torno a media hora, nunca más, estoy explicando después de la explicación magnífica que nos ha hecho nuestro hermano biblista, uno de los grandes biblistas que tenemos nosotros en nuestra archidiócesis, y que nos explican de una manera tan profunda y tan sencilla, como también lo ha hecho el delegado de espiritualidad en una introducción. Mirad, primero, la oración del rey David es de acción de gracias. Precisamente lo que significa la palabra Eucaristía, acción de gracias. ¿Por qué acción de gracias? Porque el rey David, como tiene que ser el orante, pone su mirada en Dios. No pone su mirada en sí mismo, no pone su mirada en sus obras, no pone su mirada en lo bien que lo hace todo, sino donde pone su mirada como acción de gracias es en la cantidad de líos que nos saca el Señor, la cantidad de problemas que gracias a Él salimos adelante. Si nosotros en nuestra oración de hoy dijésemos de cuántos líos, de cuántos problemas, de cuántas dificultades nos ha sacado el Señor, y nos sacará, porque si hasta ahora nos ha sacado, nos seguirá sacando, y esta es nuestra confianza. ¿O es que Dios se va a ir de vacaciones ya en tu vida? ¿O ya no va a estar a tu lado? ¿O ya no te va a acompañar? Entonces, ¿qué es la acción de gracias en el rey David? Es una mirada a las maravillas que Dios hace y que, por ejemplo, aparece en los salmos. El número 8, que es un salmo bellísimo, dedicaremos, si Dios quiere, al año que viene, todo el año, a meditar los salmos y a orar con los salmos, los 150 salmos de la Biblia. Pero este año, en los personajes, la figura de acción de gracias que vive el rey David perfectamente refleja muchos salmos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y seguramente que el rey David, como Salomón, como tantos y tantos hombres de Dios de la Biblia, saldrían al desierto a ver el cielo estrellado. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. David, pecador creyente, según el corazón de Dios, con sus pasiones de bajas, que también conoce lo que es y saborea en lo más bajo del pecado, que veremos en otra de las catequesis. Pero por otra parte,
es un hombre de la acción de gracias. No se instala en la queja, que es, por supuesto, el que se instala en la queja en su vida es el que ha hecho ya estéril la santidad y el que nunca será feliz, ni hará feliz a nadie, porque todos tenemos miles de motivos para quejarnos. La sabiduría evangélica es descubrir los que tenemos para la acción de gracias, para agradecer, para cantar sus misericordias, para vivir diciendo la maravilla que Dios ha hecho con nosotros. Lo que hace el rey David, qué bonita la oración, y que os aconsejamos a todos que este tipo de oraciones, y os mandamos también a través de nuestra delegación de espiritualidad, en que hagáis lección divina sobre estos textos que os proponemos, ¿no? Pero este es precioso que nos ha leído hoy, qué bonito, ¿no? Qué preciosidad de texto, ¿no? Es decir, él da la acción de gracias, da gracias a Dios, porque a pesar de todo nunca me ha fallado. El amigo que nunca falla es el Señor. Y en nuestra oración es importante descubrir esta acción de gracias. Quien se instala en la acción de gracias es el hombre o la mujer feliz, que hará felices a todos. Porque si no nos pasamos la vida quejándonos de qué poco, de no sé cuánto, de tal. Y además la queja, ¿cuándo se para? Cuando se para. Porque eso es como Woody Allen, en una película, famosa película, habla de que el hombre de nuestro tiempo es el hombre obsesionado con la salud. Nunca está sano. Siempre está amenazado de perder la salud. Y cuenta él con mucha gracia en una película. Lo narra Giovanni Cucci en uno de sus libros, este italiano que escribe muy bien sobre espiritualidad y psicología. Giovanni Cucci dice que llega a él y sale lo que hace el chequeo más importante del mundo. Y en el chequeo le dicen que está perfecta su salud. Y ya puede tranquilamente estar contento. Ya puede agradecer, ya está a vivir la vida. Se ha hecho en la clínica más importante del mundo el chequeo más acabado de la salud. Pero dice que cuando sale, lo explica él con mucha gracia en esta película, cuando sale se encuentra con uno que dice, uy, ese chequeo no vale para nada. Total no falla ese chequeo. Dicen que tiene muchos fallos. Hay uno que es mucho mejor, pero está en la clínica que está en el otro lado de Nueva York. Conclusión, le tira por tierra su alegría y su gozo y su esperanza. Bueno, pues nada, rompo aquí ya los análisis y miré a hacerlo al otro sitio, porque si este no me da ninguna garantía, es el hombre de nuestro tiempo, que busca seguridades y cuando cree que las tiene todas, hay una chinita, que destroza todo lo que él creía. Porque siempre hay algo que falla y siempre hay algo más completo y más perfecto. Por eso la característica de la oración del rey David es una acción de gracias. ¿Por qué? Porque soy todo gracias, como dice esa canción tan bonita de los Focolares, soy siempre gracias, soy todo gracias, por todo y por siempre. Si me preguntan mi nombre diré, soy gracias, soy acción de gracias por todo y por siempre. Pues claro que nos tendremos que morir. ¿Qué se pensaba? Que este personaje de la película de Woody Allen, que no iba a morir porque tuviese un chequeo perfecto de todo. Soy gracias por todo y por siempre. ¿En qué se tiene que instalar mi oración con el rey David? En una acción de gracias. Tú no encuentras ningún motivo que agradecer en tu oración diaria, por estar vivo, por poderlo contar, por tantas cosas preciosas que nos salen. Yo tengo uno de mis libros también, no sé, es de la queja al agradecimiento, que digo, nadie se debería de acostar ninguna noche sin dar y descubrir 10 agradecimientos que tiene que tener a Dios. 10 agradecimientos. Si pides perdón, vale, bien, pero sobre todo 10 agradecimientos antes de acostarte. ¿No vas a encontrar en el día 10 motivos para agradecer a Dios? Pues esa es la primera actitud orante del rey David, la acción de gracias. Dios ha estado grande conmigo, me ha sacado de estar detrás de las ovejas y me ha hecho rey de David, un rey según el corazón de Dios.
un rey que vive la alegría, porque es un hombre desbordante. En esta sinagoga que estuvimos nosotros, los sacerdotes jóvenes, me acuerdo que al final nos sacaron a todos a medio a bailar y a danzar allí, con ellos al final, cuando salimos de la sinagoga. Pero era... ¿Y de dónde brota la alegría? De algo que también ponían en esa sinagoga a la entrada, que es muy bonito, ¿no? Y que creo que es el motivo de la alegría. Era una oración que decía algo así, no la recuerdo bien. No te pido que camines nunca, Señor, detrás de mí por si no te veo, ni tampoco delante por si no puedo seguirte. Te pido que camines a mi lado para sostener mi debilidad y mi pobreza. Esa es la alegría de nuestra vida. No es que Dios camine delante porque a veces le perdemos, ni tampoco detrás porque a veces no le veo, sino que camina a mi lado y camina a nuestro lado. Señor, camina. Y esta es la acción de gracias. Segundo, que creo que es fundamental también en toda la oración del rey David, la alabanza. ¿Qué definición tiene de alabanza los salmos? Yo esto me acuerdo que lo leía meditando una meditación que tiene precioso sobre los salmos el cardenal Martini. Y él decía que la palabra alabanza significa el que ora porque se siente vivo. La alabanza es el que está vivo. Y lo dice un salmo, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. Los que están muertos no te alaban. Es la actitud de la alabanza que tiene el rey David. Los vivos son quienes te alaban, como yo ahora, Señor. Dice un salmo muy conocido y que rezamos muchas veces. Por tanto, el rey David también es el hombre de la alabanza. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote, dice el salmo que rezamos en los primeros domingos en las laudes. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. Mirad, la alabanza es la actitud del hombre y la mujer que se sitúan en la oración delante de Dios gritando que están vivos, gritando porque viven. No así los que bajan al Sheol, que bajan a la tumba, están muertos. Pero el hombre que es capaz de alabar a Dios, los vivos son quienes te alaban como yo ahora, Señor Dios de los ejércitos. Por tanto, la segunda clave de la oración del rey David es ese canto de alabanza, que eso lo decimos hasta en las completas, cuando rezamos preciosamente en las completas ese famoso himno, el más conocido, ¿no? Convierte nuestro sueño incluso en una humilde alabanza. Hasta cuando descansamos, cuando dormimos, cuando estamos en los brazos del Señor, es una alabanza, ¿no? Por eso también los salmos dicen, y lo repite el rey David, por eso es un hombre humilde, según el corazón de Dios. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. La alabanza solo pueden hacerla los que se sienten vivos y los que son humildes. Solo aquella persona que tiene humildad. ¿Y qué es la humildad? Definición de Teresa de Jesús, la maestra de oración. La humildad es caminar en la verdad. Pero sigue Santa Teresa, y esto casi nadie lo explica. Y la verdad es que no somos nada, ni nada. Eso no se explica la segunda parte. La humildad es caminar en la verdad, y a veces por esa humildad en la verdad somos unos frescos. La humildad es caminar en la verdad, pero la verdad es que no somos nadie. Es decir, que somos pobres hombres. Y esto es lo que hace que la persona descubra que viva para alabar a Dios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. ¿Por qué alaba al rey David? Porque ha conocido a un Dios que le ha sacado de su miseria. ¿Por qué alaba al rey David? Porque sabe cantar las misericordias del Señor. ¿Por qué alaba al rey David? Porque sabe de quién se ha fiado. Un hombre que era el que nadie esperaba de él. Cuando llegan
el profeta para elegirlo y para ungirlo, ¿no? Él estaba, ni siquiera su padre lo había traído a que lo viese, porque era bueno, pues era de buen aspecto, ojos azules, pero pues no era ninguno. El padre presenta a los que son fuertes, a los que valen para el gobierno, los que tienen sabiduría, pero este pobre, bueno, queda uno, ¿no? Y fijaros lo que dice que va a ser la clave de la alabanza. Dice el profeta, mientras que el hombre mira las apariencias, Dios mira el corazón. Precioso para la alabanza. Mientras que el hombre mira las apariencias, le dice el profeta al padre del rey David, Dios mira el corazón. Esta es la clave de lo que es la oración de la alabanza en el rey David, que va a tener una vida súper problemática, súper azarosa, súper complicada, difícil, que va a seguir al Señor por los caminos, que va a tener enemigos, que le van a hacer Y luego le pasa como pasa a todos los hombres y mujeres que son y que tienen muchas cualidades. Va a provocar muchas envidias entre los que dirigen, entre los que están en su gobierno, entre los que le siguen, porque es un poco también lo que le pasa a Jesucristo, ¿no? Salvando la distancia. Cuando un hombre es un hombre brillante, cuando una persona tiene muchas cualidades para la vida, para el gobierno, cuando una persona es humilde, pues suscita muchas envidias, suscita muchos deseos de aniquilarlo, suscita muchos deseos de quitárselo de en medio, quitárselo de en medio, ¿no? Como le pasa a Pablo también, a San Pablo. Por eso la oración que nos ayuda, esa oración de alabanza, a digerir en nuestra vida, para que los proyectos de su corazón subsistan de edad en edad, que son los proyectos que subsisten en el corazón del rey David. Por eso él canta la alabanza del Señor, como canta María, ¿no? Canta la alabanza del Señor. Leyéndonos, como nos ha leído tan bonito el texto de alabanza, el rey David es como una especie de magnífica el que dice. ¿Por qué? Porque alaba a Dios por las maravillas que ha hecho con nosotros. El Señor hace maravillas con cada uno de nosotros y a veces nuestra oración es la que nos hace descubrirlo. Por eso el hombre que no hace oración, la persona que no tiene vida de oración, es una persona sin esperanza, sin ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque las esperanzas humanas se les ha hundido. Las esperanzas, ¿cuál es su esperanza? Que tengo que vivir alabando a Dios, porque entonces estoy vivo. Entonces estoy vivo. Los vivos son quienes te alaban, como yo ahora, Señor. Y termino, tercero. Me encanta la oración del rey David en la alabanza y en la acción de gracias, porque no solamente es un rey pecador y creyente, no solo es un rey según el corazón de Dios, sino que la oración del rey David se convierte en un baile, en una danza, alabando a Dios, cantando sus misericordias. Aunque para muchos casi supone un ridículo, un reírse, una personalidad esta. En cierta manera, a veces por el Señor hay que hacer el ridículo. También lo hace Zaqueo y por eso se encuentra con Dios. Porque mira que un hombre de aquella categoría también subirse a un árbol, vamos, como si fuese... Pues el rey David pasa lo mismo. Por eso, ¿qué razón tenía aquella Clarisa en Nazaret cuando nos dijo a nosotros algo precioso, ¿no? Sofonías 3 dice que Dios baila de alegría por ti. Y el hombre que se siente amado, como le pasa al rey David, que se siente que tiene que alabar a Dios, que da una acción de gracias, no le importa vivir danzando. Dios danza, Dios baila de alegría por ti. A veces hemos hecho una vida de oración de autoanálisis, de descubrir, pues es un poco lo que decía Woody Allen en la película esa, ¿no? Hay gente que se pasa su vida de oración en el análisis, analizándose, exámenes analizándose. Bien, pero no olvidéis nunca que los análisis, que yo sepa, no curan, ¿eh? Yo si me hago un análisis de sangre y tengo la glucosa alta, el análisis a mí no me cura.
Me curará si me tomo unas pastillas que tengo que tomarme o me pongo la insulina. Si yo me hago que tengo infección de orina, muy bien, el análisis me dice, detecta que tengo la infección de orina, pero no me lo cura el análisis. Y a veces, ¿qué es lo que ocurre a nosotros en nuestra vida de oración? Que nos pasamos la oración haciéndonos análisis y mirándonos el ombligo, y nunca pasamos a lo que pasa al rey David, que no se hunde ante su pecado, que no se desanima, que no se desalienta. Bernanos en el famoso libro que tiene precioso, El diario de un cura rural, uno de los libros clásicos, una de esas novelas profundas de la novela católica, Bernanos dice esto al final, cuando ya detectan el cáncer de este sacerdote, de este párroco de campaña, párroco rural, y dice esto, fijaros qué bonito, con lo cual ya vamos terminando. Dice así, mirando a Jesús: he tenido la tentación de odiarme a mí mismo, pero odiarme a mí mismo es lo más fácil del mundo. Y eso no soluciona nada. Pero he ido descubriendo en mi vida que no me debo odiar a mí mismo, sino que lo que debo hacer es vivir cantando las maravillas y la alabanza que Dios ha hecho en mi vida sacerdotal, ¿no? Porque además, si vivo odiándome a mí mismo, la vida de oración ha sido un fracaso en mi vida. La relación con Dios ha sido abortada. Mi intimidad con Jesucristo es una falsa. ¿Por qué? Porque no ha conseguido Dios ni siquiera mirarme con los ojos de misericordia de Dios, que es la clave de la santidad y que es la clave del rey David. No me tengo que mirar con mis propios ojos, porque me hundo, sino con los ojos de misericordia del Señor. Porque, como decía Bernanos, odiarse a sí mismo es lo más fácil del mundo. Y aparte de que no soluciona nada, tengo que aprenderme a mirar con las pupilas de misericordia del corazón de Jesús, del corazón de Cristo, que Él me enseña a mirarme con ojos de misericordia. Y entonces canto de alegría y danzo de alegría y vivo el gozo y la alegría, porque si no me tiro toda la vida, qué poco progreso en la vida espiritual. Pues ya lo sabemos, que progresamos poco, entre otras razones, porque el que te creó sin contar contigo, ni te salvará, ni te santificará sin contar contigo. Por tanto, Dios respeta sagradamente tu proceso. Y al respetarte tanto, no te santificará sin contar contigo. Y si tú no eres capaz de ponerte en manos del Señor, ¿qué es lo que te hace descubrir siempre la oración? La persona que ora siempre tiene esperanza. La persona que ha dejado de orar ha perdido la esperanza. En este año precisamente que estamos nuestras catequesis mirando a estos personajes bíblicos, pero en este año que estamos en el jubileo para ser peregrinos de esperanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirarnos con los ojos de misericordia. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Le preguntaba un día una catequista a los niños, ¿cómo son los ojos de la Virgen? ¿Qué se puede aplicar los ojos de Jesús? Y aquellos niños de la catequesis empezaban a decir, en verde, negros azabache, marrones como los judíos, azules. ¿Cómo eran los ojos de la Virgen? Y dice el catequista, la catequista con mucha sabiduría, el Evangelio no da datos de curiosidad, porque no es un manual de curiosidades, sino es la salvación que nos ha traído Jesucristo. Y dice la catequista, mire usted, no tenemos ni idea de cómo eran los ojos de la Virgen, pero sí sabemos una cosa, que los ojos eran misericordiosos. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Pues si los ojos de quien creó a la Virgen, que fue el Señor, de quien la hizo a su imagen, que fue Jesús, que es el único que ha elegido a su madre, a nosotros nos ha dado nuestras madres, estamos contentísimas con ellas, contentísimas, pero se nos han dado. Sin embargo, Jesús no, Jesús la eligió desde siempre, nacido de mujer.
Entonces, ¿cómo van a ser esos ojos? Pues son ojos de misericordia. Por eso tenemos que danzar de alegría, gozarnos de alegría, como hace el rey David. Me puedo quedar en el lamento, es que soy muy pecador. Bueno, pero ya lo sabíamos. Y cuando Dios te eligió, sabía que eras pecadora y pecador, claro que lo sabía. Y probablemente, como dice San Agustín, a veces puede dar más gloria a Dios un pecado llorado que un pecado no cometido. A veces puede dar más gloria a Dios un pecado llorado, dice San Agustín, quizás por su propia experiencia de pecado también, que un pecado no cometido, dice San Agustín. Bueno, pues esto, en el fondo, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y esto es lo que yo creo que hace que el rey David sea capaz de danzar delante del pueblo, delante de los niños, delante de la gente sencilla. Es capaz de cantar las misericordias del Señor, es capaz de vivir la ofrenda, la alegría, el gozo, y no se angustia ni se agobia. Por eso el mismo pueblo judío todavía le recuerda como un rey santo, como un rey feliz, como una persona alegre. Ya digo que yo en las sinagogas que he estado alguna vez, cuando voy a Tierra Santa, en alguna de ellas que hemos entrado, nos hemos puesto la kipá allí y hemos estado un momento rezando algún salmo con las... Pues yo he visto y me he dado cuenta de cómo donde está presente la figura del rey David hay un gozo, una alegría, un canto, tocan las palmas. Se parece mucho a muchas reuniones nuestras de la renovación carismática, católica, por ejemplo. Se parece mucho a esta realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el catolicismo, el cristianismo, es una religión de alegría, de gozo, de esperanza, ¿no? Porque no nos enseña a odiarnos a nosotros mismos. Eso es muy peligroso, sino que nos enseña, como nos dice la Virgen y como el rey David vivió, cantando las misericordias del Señor. No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor que siempre da, porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad, sin el amor es vanidad. Por amor yo todo lo puedo, todo lo espero, llegue a alcanzar. Por amor el mundo es pequeño y hasta los sueños son realidad. No se trata de imaginar qué es el amor, sino de amar, dar la vida para encontrar solo el amor que hay que sembrar. El amor es como un lucero que me ilumina en mi caminar. Por amor yo todo lo puedo, fuerza dará mi debilidad. El amor sabe perdonar, no una ni dos, 1000 veces más, y se alegra con la verdad, no en el error. Eso es amar. El amor nació en un madero, de un pecho abierto de par en par. Por la lanza brotó el venero, de agua que salta a la eternidad. El amor nació en un madero y en el silencio de Navidad. Una virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad. El amor nació en un madero y hoy a tu pueblo
Bien, está con nosotros hoy para darnos su testimonio Emérito García Mochales García, natural de Corral de Almaguer, de Toledo. Él está casado con Manoli Contreras Tinajero, son ambos padres de 2 hijos y tienen 2 nietas. Un hombre generoso, de parroquia, de hermandades y de algunos movimientos que han ido configurando su vida cristiana. Escuchamos su testimonio. Señor Arzobispo, gracias, don Jesús. Pues como ha dicho don Jesús, estoy aquí gracias a él, que estuvo de donde yo vengo, de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, de Corral de Almaguer. Gracias a él, el Señor hoy me ha puesto aquí delante para que dé mi testimonio de qué significa la oración, qué ha hecho la oración en mi persona, en mi entorno. He tenido allí en el pueblo, me he dedicado a la hostelería, he tenido un negocio de hostelería, el cual pues siempre te aparta un poquito de tu familia, de tus amigos y sobre todo me apartó del Señor. He estado bastante tiempo apartado no digamos que he estado siempre sin estar con Él, pero no lo tenía como prioritario en mi persona, lo tenía como apartado de un lado. Pues gracias a un movimiento, un amigo mío me llevó a hacer un retiro de Emaús y allí volví a encontrar otra vez al Señor. Lo volví a encontrar gracias a la oración precisamente, lo que nos decía antes don Francisco. Hacíamos oración de alabanza, hacíamos oración de intercesión, hacíamos la oración de encontrarte con el Señor, pero exactamente lo que más me ha llenado, lo que más me hizo fue encontrarme con el Señor, ponerme cara a cara con Él y abrirle mi corazón y decirle: Señor, aquí estoy, quiero estar contigo, quiero que tú me ayudes a volver otra vez al buen camino. Enséñame, aquí tienes mi corazón y dime qué camino tengo que seguir. Y es lo más gratificante que hay es, como les digo, pasar por la iglesia de allí del pueblo y estar un rato sentado allí delante del Señor y decirle: Señor, gracias y por todo el bien que estás haciendo en mí, por ayudarme a superar pues esta discusión que tuve ayer con mi mujer, que me ha dejado un poquito trastocado. Ayúdame a ser humilde y pedir perdón a la gente que le haces mal, a la gente que no te has portado bien con ellos. La oración, ya les digo que es lo más gratificante que tenemos hoy en día. Es el mejor aliado para tu paz, para tu alma. Cuando llegas a la noche y ya has terminado la jornada y dices: qué bien que voy a dormir esta noche, es la mejor medicina, y es darle gracias al Señor y decirle: gracias, Señor, por todo el bien que has hecho hoy en mí. Gracias por haber hecho que yo me porte un poquito mejor. La oración nos viene siempre en cualquier momento de debilidad. Señor, voy a caer. Señor, ayúdame, que tengo un problema, que voy a caer, que el demonio me está tocando. Señor, ayúdame a salir de este bache. Ponme en el buen camino otra vez. Yo antes de mi vida he sido cristiana, he nacido en una familia cristiana y mis primeros pasos empecé en un seminario de franciscanos y decía San Francisco de Asís que la oración empieza por decir Padre. Tenemos
esa gran oración que el Señor nos ha enseñado, que lo repetimos todos los días, sobre todo en la Eucaristía, cuando la escuchamos, que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una píldora de amor, una píldora que nos hace empezar por decir Padre, Padre Nuestro. Por eso les digo que no olviden nunca estar un ratito con el Señor, un rato, 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que deseen, y sobre todo darle gracias a la hora de retirarnos. Muchas gracias. Con el testimonio precioso de alguien que explica y habla desde su propia experiencia de oración, de un hombre orante, padre, esposo, empresario, pues nos descubre cómo tenemos que aprender a orar orando desde cualquier realidad que vivimos, ¿no? La oración es siempre la asignatura pendiente. Aprendemos todos los días a orar. Por eso le pedimos al Espíritu Santo y al Señor: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Es la gran pregunta y la gran deseo que tenían los apóstoles cuando veían orar a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Pues aquí también, a través de estos testimonios en nuestra Escuela Diocesana de Oración, de aprender a orar orando, descubrimos que tenemos que aprender cada día a orar. Y lo aprendemos porque el Espíritu Santo, como nos han dicho, desciende y vive en nosotros para que podamos decir Padre, Abba, Padre, Papaíto. Y es una oración siempre de confianza que nos enseña no a odiarnos a nosotros mismos, sino a mirar con los ojos de la ternura del corazón del Señor.